Comissário Manuel Yangas, obrigado pela excelente partilha que fez aqui ao auditório da realidade que a legislação oferece em Espanha e de toda a evolução, como é que chegaram até aqui. Eu depois vou tentar guardar aqui alguns minutos para fazer algumas questões, para tentar clarificar aqui algumas das ideias que passou. Vou passar agora aqui a palavra ao Francisco Pauley para nos falar un poco. Como hemos escuchado al comisario Manuel Yangas, disponemos de una ley del 5 del 2014 en la cual el sector de la seguridad privada, desde el lado de usuarios, como directores de seguridad y desde las asociaciones profesionales y tal, hemos trabajado bastante apoyando a las medidas y a la ley. Nos hicimos muchas reuniones de trabajo, muchas comisiones de trabajo en la cual nosotros como asociaciones y como sector interpretábamos y creíamos que se tenían que tener en cuenta una serie de situaciones que finalmente se tuvieron en cuenta. Sobre todo, la nueva ley realza la figura del director de seguridad y lo sitúa, igual que la anterior del 92, hace una breve pasada por la figura del director de seguridad, sin determinar las funciones. En esta queda muy especificadas las funciones del director de seguridad y les puedo decir que nos han dejado en una posición digna de privilegio. Espero que con el nuevo reglamento que se aprobará en el momento que tengamos gobierno estable y no estemos como estamos ahora mismo, yo creo que terminará de ejecutar ese reglamento la figura del director de seguridad y todo lo que compete al sector de la seguridad. Ahora me pongo en la situación del director de seguridad. Yo como director de seguridad de un macro complejo en la cual tengo oficinas, tengo centro comercial, tengo un polideportivo, 2 institutos, 2 hoteles, y yo tengo una media anual de 17,5 millones de visitantes al centro, lo que es el complejo. Se pueden imaginar los riesgos que hay. Y desde las oficinas que tengo multinacionales importantísimas instaladas allí, con sus riesgos, son americanas, son francesas, son de todo el mundo, que cada una tiene su riesgo, que cada una toma sus decisiones consensuadas y determinadas por lo que nosotros llamamos el reglamento interno de funcionamiento de lo que es el complejo. Indudablemente, yo como máximo responsable en el tema de riesgos y en el tema de la dirección de seguridad, siempre estamos con el AINO. Últimamente, debido a las constantes amenazas y nuevas amenazas que nos aparecen en el último tiempo por el terrorismo islamista, con las situaciones de tema de riesgos vandálicos, en el tema de ciberseguridad y ataques informáticos, todo esto lleva a complejos verdaderamente importantes. Por eso destacamos mucho desde el punto de vista del director de seguridad la formación del personal de seguridad. Creemos que la formación tiene que ser formación específica, mejorada, regulada y en la cual yo creo que tenemos que ir a la capacitación de ese personal. No es lo mismo un servicio de un centro comercial, de un macro complejo, de una industria, de un control de acceso. Normalmente son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que esas empresas de seguridad realmente tomen en serio la formación y los reciclajes del personal. Últimamente echamos en falta esos reciclajes. En segundo lugar, deja muy claro la ley, como decía el comisario, lo que eran objetos obligados a tener departamento de seguridad y director de seguridad, ese frente de departamento de seguridad. Ahora mismo tenemos en España 600 y pico departamentos de seguridad. Casi 650. Homologados por el Ministerio del Interior, con su numeración, con su titulación, y al frente hay un director de seguridad, que en muchos casos hay más de un director de seguridad.
indudablemente entramos en lo que se ha aprobado hace poquito, que estamos trabajando y que está trabajando el Ministerio del Interior, es en la denominación ley de las infraestructuras críticas, en las cuales yo creo que es específico y que estamos trabajando, que cada día están saliendo más instalaciones como infraestructuras críticas. Lo que él ha comentado de que en la nueva ley ya se dice que el director de seguridad tiene que estar integrado en la plantilla de la empresa que solicita los servicios de seguridad, no en una empresa de seguridad, sino en la plantilla que defiende los intereses de la empresa donde ejecutan los servicios. Por lo tanto, yo creo que nos ha dado una visión desde 1974 hasta el 2014. Yo creo que era importante que desde el punto de vista del director de seguridad aclarar lo que ahora mismo nos preocupa y lo que ahora mismo hace poco hicimos el Congreso de Directores de Seguridad, en la cual quedaron patentes algunas ideas innovadoras y que trabajaremos cuando esté el reglamento y que estaremos siempre ahí defendiendo los intereses de los directores de seguridad y del sector de la seguridad privada. Yo tampoco me quiero alargar mucho porque si no vamos mal de tiempo, como ya nos lo ha hecho saber antes de empezar. Muito obrigado, Francisco.